Dios, Padre, quien nos salvó, te damos muchas gracias. Muchas gracias por permitirnos estar juntos en el amor de Dios. Gracias, Señor, por permitirnos vivir juntos nuestra vida cristiana en nuestra iglesia. Señor, muchas gracias por darnos la Biblia y nuestra iglesia. Señor, también muchas gracias siempre por guiarnos y enseñarnos a través de la palabra de Dios. Señor, gracias por darnos los hermanos en nuestra iglesia. Señor, gracias por permitirnos vivir en su gracia y su amor. Señor, nosotros somos cristianos salvos y hijos de Dios. Nosotros queremos vivir por el Señor y por la iglesia y por el evangelio. Señor, por favor, hasta para que podamos vivir más limpiamente y correctamente a través de la palabra de Dios. Señor, nosotros somos débiles, por eso confiamos en Dios. Señor, por favor, ayúdanos. Por favor, guíanos y protégenos. Señor, nosotros queremos seguir al Señor. Por favor, cuídanos, protégenos nuestro corazón, nuestra fe y nuestra salud. Señor, por favor, también danos las lecciones y la gracia a través de la palabra de hoy. Señor, por favor, hasta para que podamos conocer más la voluntad de Dios a través de la palabra. Señor, por favor, ayúdanos para que nuestra familia, parientes, amigos y vecinos puedan recibir la salvación a través de nuestra iglesia y nosotros. Señor, por favor, ayúdanos. Señor, también por favor, ayúdanos a amarnos unos a otros en la iglesia. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Segundo de Crónicas, capítulo 17. Segundo de Crónicas, capítulo 17. En el Antiguo Testamento, Segundo de Crónicas. Samuel, Reyes, después está Crónicas. Segundo de Crónicas, capítulo 17, versículo 3 y 4. 3 y 4. Vamos a leer juntos. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó a Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. En los capítulos 17 al 20 de Segundo de Crónicas está escrito sobre el rey Josafat. 4 capítulos está escrito sobre el rey Josafat. Entonces, ¿quién fue Josafat? ¿Quién fue Josafat? El primero rey de Israel fue Saúl. El segundo rey, David.
es tercera ley. El tercera ley, Salomón. Después de la muerte de Salomón, Israel se dividió en Israel del norte y Judá del sur. Israel del norte tuvo 19 reyes, Judá del sur tuvo 20 reyes. Israel del norte fue destruido por Asiria en el año 722 a.C. Judá del sur fue destruido por Babilonia en el año 605 a.C. Los reyes de Israel del norte fueron todos reyes malvados que se opusieron a Dios. Pero en Judá hubo reyes malos y también reyes buenos. Los reyes de Israel del norte y Judá del sur fueron diferentes. Entre los reyes de Judá del sur estaban los 3 reyes más buenos. ¿Quiénes fueron esos 3 reyes buenos? Fueron el 13º rey, Josafat, Ezequías, perdón. El 16º rey, Josías. Y el 4º rey, Josafat. Hoy vamos a aprender sobre el rey Josafat. Josafat también cometió algunos errores, por eso recibió las reprensiones de Dios. Pero él es evaluado como uno de los 3 reyes más justos de Judá. Y nosotros tenemos que aprender bien sobre los reyes buenos y malos de Israel. ¿Por qué? Es muy importante. Porque nuestra vida cristiana también será evaluada de misma manera delante de Dios. En el cielo, nuestra vida también será evaluada de la misma manera delante de Dios. Por eso es importante examinar y evaluar nuestra vida a través de los leyes de Israel. Segundo de Crónicas capítulo 17 comienza con la reforma religiosa de Josafat. Segundo de Crónicas 17, versículo 3. Vamos a leer juntos. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales. Jehová estuvo con Josafat. Jehová estuvo con Josafat. Entonces, ¿por qué Dios estuvo con Josafat? ¿Por qué? Es muy importante. Jehová estuvo con Josafat. ¿Por qué? Porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales. Dios evaluó a todos los reyes de Israel comparándolos con David. ¿Por qué? Ya vamos a pensar. ¿Qué es lo que más quiere Dios de nosotros? ¿Qué es? Ya vamos a buscar Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23. Vamos a buscar Proverbios capítulo 23. Versículo 26. Capítulo 23, versículo 26. Vamos a leer. Dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. Dios
nos dice así: dame, hijos míos, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dios quiere que le demos todo el corazón. Nosotros tenemos dos corazones, uno para el mundo, otro para Dios. Tenemos dos corazones. El mundo representa a Satanás. Ya vamos a pensar. ¿Está bien dar medio corazón a Satanás y medio a Dios? ¿Está bien? No, no. Dios no quiere así. Ya, vamos a pensar. Por ejemplo, si un esposo le da la mitad del corazón a su esposa y la otra mitad a otra mujer, ¿está bien? ¿Está bien? No, no. Dios también. Dios quiere dos cosas. Dios quiere dos cosas. Que no adoremos ídolos y quiere que le demos el corazón. David hizo eso. Vamos a buscar Hechos, capítulo 13. Hechos 13. En el Nuevo Testamento, Hechos 13. Mateo, Marcos, Lucas, San Juan, después está Hechos. Hechos 13, versículo 22. Hechos 13, versículo 22. Hechos capítulo 13, versículo 22. Vamos a leer juntos. Quitado les levantó por ley a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Varón conforme a mi corazón. En la Biblia original hebrea dice que David tenía un corazón como el de Dios. Significa que obedeció toda la voluntad de Dios. Los reyes buenos de Israel aprendieron y siguieron la fe de David. Por eso. Josafat también lo hizo. Segundo de Crónicas, capítulo 17, versículo 6. Miren la pantalla. Vamos a leer juntos. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Se animó su corazón. Significa con todo su corazón. Josafat le entregó todo su corazón a Dios. Josafat le entregó todo su corazón a Dios. Entonces, él quitó los ídolos como acera. Quitó los lugares altos y las imágenes de acera de medio de Judá. Él eliminó los lugares altos donde se adoraban ídolos. Esto es muy importante. Josafat quitó los ídolos y también eliminó los lugares altos. Aunque se eliminen los ídolos, si quedan lugares de idolatría, la gente vuelve a adorar ídolos. Por eso, eliminar los lugares altos fue muy importante. Por ejemplo, yo no amo a otra mujer, solo amo a mi esposa. En serio. En serio. Solo amo a mi esposa. No amo a otras mujeres. Pero
tengo muchas reuniones con otras mujeres, por ejemplo. Bueno, entonces puedo ser tentado y al final puedo caer. Al final puedo caer. Los cristianos no deben beber alcohol. La Biblia nos dice así. Pero se reúnen seguido con personas que sí beben. Bueno, entonces, algún día ellos pueden beber. Y tienen mucho alcohol en casa. Entonces, algún día terminan bebiendo. Así el diablo nos tienta y nos hace caer. Satanás nos dice así: no tomes, está bien. No tomes, está bien. Pero vení a la reunión donde toman. Vení. No tomes, está bien. Pero vení a la reunión donde toman. Entonces, al final, caemos. Por eso Josafat eliminó los lugares altos donde se adoraban ídolos. Satanás siempre nos tienta así. Por eso Josafat eliminó los lugares altos. Pero para Josafat, hacer eso fue fácil o difícil. Fue muy difícil en este momento. Cuando Josafat llegó a ser rey, tenía muchos problemas urgentes e importantes que debía resolver. Israel del norte, Amón y Moab atacaban continuamente a Judá, siempre. Por eso era urgente tener un ejército fuerte. Y muchas personas probablemente le dijeron a Josafat así: Rey, Josafat, no saques los ídolos ahora. Después puede ser. Primero, preparar el ejército para la guerra. Josafat estaba en una situación difícil, pero quitó primero los lugares altos y acera. Mucha gente adoraba ídolos, por eso Josafat tuvo que enfrentarlos también. Por eso podían surgir muchos enemigos dentro del país. Fue una decisión muy difícil como rey. Él mismo podía morir y la nación podía caer. Pero Josafat decidió eliminar primero todos los ídolos. ¿Por qué? Se animó su corazón en los caminos de Jehová. Josafat le dio todo su corazón a Dios. Le dio todo su corazón a Dios. Por eso, él decidió no confiar en ídolos en ninguna situación. Él decidió no confiar en el mundo ni en las personas. Con todo su corazón. Eso es lo que importa delante de Dios. La persona que entrega todo su corazón a Dios nunca se aleja de Dios. Nunca. La persona que entrega todo su corazón a Dios nunca se aleja de Dios. Si no, algún día puede alejarse de Dios. Los hombres pueden pecar. David y Josafat también pecaron. Pero ellos no se alejaron de Dios. ¿Por qué? David y Josafat también pecaron. Pero ellos no se alejaron de Dios. ¿Por qué? Es muy importante, vamos a pensar. Porque le dieron todo su corazón a Dios. A esas personas, Dios les da otra vez oportunidad y gracia. Por eso Dios les
les dio otra vez oportunidad y gracias. Vamos a pensar. Josafat, ¿qué hizo Josafat para eliminar los ídolos? Nosotros también tenemos que eliminar los ídolos en nuestras vidas. Si no, algún día podemos caer. Por eso eliminar los ídolos es muy importante, nosotros también. En este tiempo, no era fácil eliminar los ídolos. Por ejemplo, todos los hermanos toman alcohol. Casi todos los hermanos toman alcohol. Los hermanos, por ejemplo, los hermanos no vienen a la iglesia los miércoles para jugar al fútbol. Entonces, no es fácil cambiar eso. Aunque se enseñe, no tomen, algunos obedecen y otros no. Aunque se diga, no jueguen al fútbol los miércoles, vengan a la iglesia. Unos vienen y otros no. Los días de Josafat también. Casi todos adoraban ídolos. Por eso eliminar los ídolos era muy difícil para Josafat. Entonces, ¿qué hizo Josafat? ¿Qué hizo Josafat para eliminar los ídolos? Vamos a buscar 2 de Crónicas, capítulo 17. 2 de Crónicas, capítulo 17. Vamos a buscar. Segundo de Crónicas, capítulo 17. Segundo de Crónicas, capítulo 17, versículos 7 y 8. Vamos a leer juntos. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Benjai, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas Semaías, Natanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Abdonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Josafat envió a los sacerdotes a todas las ciudades. ¿Por qué? ¿Por qué los envió? ¿Por qué Josafat los envió? Versículo 9. Vamos a ver. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Josafat envió a los sacerdotes para enseñar la palabra al pueblo, para enseñar la palabra. Por eso Josafat envió a los sacerdotes a todas las ciudades. Josafat entendía que sin la palabra no se podía eliminar los ídolos. Sin la palabra no se podía eliminar los ídolos. También sabía que su voluntad no era suficiente para lograr la reforma. Nosotros también, nuestra vida cristiana también. A veces decidimos vivir bien la vida cristiana. A veces nosotros también decidimos vivir bien la vida cristiana. Decidimos dejar el pecado, pero fracasamos. ¿Por qué? ¿Por qué fracasamos? Porque sin la palabra nunca se puede tener éxito en la vida cristiana. Sin la palabra nunca se puede tener éxito en la vida cristiana. La mayoría de los reyes llamaban al pueblo a Jerusalén.
Así ofrecían sacrificios a Dios y celebraban las fiestas. Pero Josafat envió a los sacerdotes por todo Judá para enseñar la ley. ¿Por qué eso hizo? ¿Por qué? Y otros leyes llamaban al pueblo a Jerusalén, pero Josafat hizo diferente. Josafat envió los sacerdotes a toda la ciudad de Judá. ¿Por qué hizo eso? Y muchos no venían aunque se les decía que vinieran. Por eso. Como muchos ponían excusas, Josafat mandó a los sacerdotes a ellos. Entonces, y ustedes tampoco deben faltar cuando hay reunión. Y cuando hay reunión, y tienen que asistir sí o sí. Tienen que venir a la iglesia los domingos y los miércoles. Y todas las reuniones. Si hay reunión, tienen que venir. Tienen que venir siempre. Como hoy. Hoy vinieron casi todos. Gracias. Por ejemplo, si no vienen, ¿cómo hay que hacer? Pastor Timoteo tiene que ir para enseñar. Por eso tienen que venir. Y Josafat oró mucho y pensó antes de actuar. Josafat sabía que lo más importante era la palabra de Dios. Por eso seguramente oró y pensó mucho para enseñarla al pueblo. Nosotros recibimos la salvación por la palabra. Por otras cosas, no. A través de la palabra recibimos la salvación. Por eso nosotros debemos ser cambiados por la palabra. Sin la palabra nunca cambiamos de verdad. Hay que escuchar los sermones de miércoles, de domingo y de los seminarios. Es muy importante. Y tenemos que leer la palabra todos los días. ¿Ustedes están leyendo la Biblia todos los días? ¿Todos los días? ¿No? ¿Una vez a la semana? Salmos capítulo 1, ¿qué dice? ¿Qué dice? Hay que meditar la palabra de Dios de día y de noche. Los cristianos tienen que leer la Biblia de día y de noche todos los días. ¿Y cuántas veces comen cada día? ¿Una vez? Cuatro veces. Bueno, entonces, al mínimo, tiene que leer la Biblia 4 capítulos cada día. Por ejemplo, si leen un capítulo hoy, entonces ustedes tienen que comer solo una vez. Y comieron desayuno, entonces hoy no pueden comer almuerzo, cena también, merienda también. Los cristianos tienen que leer la Biblia cada día, de día y de noche. Josafat sabía que si el pueblo no aprendía la palabra, la nación iba a caer. Él sabía correctamente. Nuestra vida cristiana es igual. Nosotros recibimos la salvación por la palabra. Entonces tenemos que valorar la palabra.
los cristianos sí o sí tienen que valorar la palabra de Dios. Ya vamos a buscar Salmos 19. Salmos 19. Vamos a buscar. Salmos capítulo 19. Versículo 7 al 10. Salmos 19, versículo 7 al 10. Vamos a leer juntos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila de panel. Salmo 119. 119. Vamos a buscar. Versículo 72. 119, versículo 72. Versículo 72. 119, versículo 72. Vamos a leer juntos. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Dios dijo que su palabra vale más que mucho oro y plata. Por eso, nosotros tenemos que valorar la palabra. Josafat entendió cuán importante era la palabra. Por eso valoró más escuchar y enseñar la palabra que prepararse para la guerra. Josafat quiso gobernar la nación solo con la palabra. Entonces, Dios estuvo con él. Si nosotros también valoramos la palabra, Dios sí o sí estará con nosotros y nos ayudará. Cuando uno deja su propio pensamiento y confía en la palabra, puede recibir la salvación. Si no, no puede recibir la salvación. ¿Por qué mucha gente no puede recibir la salvación? ¿Por qué? Porque ellos no abandonan sus pensamientos. Por eso no pueden recibir la salvación. Nuestra vida cristiana también. Si valoramos y confiamos en la palabra, Dios está con nosotros, siempre. ¿Ustedes quieren recibir la ayuda y la gracia de Dios en sus vidas? ¿No quieren? Nosotros queremos recibir la ayuda y la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces, tenemos que valorar la palabra sí o sí. Si no, no podemos recibir la ayuda y la gracia de Dios. Josafat hizo eso. Por eso, Dios estuvo con él. Entonces, después, ¿qué pasó? Segundo de Crónicas. Vamos a volver. Segundo de Crónicas, capítulo 17. Segundo de Crónicas, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 10. Versículo 10, vamos a leer juntos. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat.
Dios hizo que las naciones alrededor de Judá tuvieran miedo. Dios hizo así. Las naciones alrededor de Judá tuvieron miedo en ese momento. Entonces, los países vecinos tenían miedo y no atacaban a Judá. Versículo 11. Vamos a ver. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,600 carneros y 7,700 machos cabríos. Al contrario, las naciones vecinas le ofrecían tributo a Judá. Josafat nunca peleó contra los países vecinos. No los obligó a dar tributo, pero ellos lo ofrecían voluntariamente. ¿Por qué fue así? Porque Dios estaba con Josafat. Por eso. Cuando Dios está con uno, las situaciones difíciles y las personas cambian sí o sí. Génesis 39, versículo 3, vamos a leer juntos. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su amo. José fue llevado como esclavo a Egipto, pero su amo Potifar vio que Dios estaba con él. Potifar en ese momento vio que Dios estaba con José. Y Potifar ayudó a José. En ese tiempo, Dios cambió el corazón de Potifar. Por eso Potifar ayudó a José. Era porque José valoraba la palabra de Dios, confiaba en la palabra y vivía limpio. Por eso Dios estaba con José y su amo Potifar ayudó a José. Nuestra vida también. Nosotros siempre queremos recibir la ayuda de Dios y la gracia de Dios. Pero primero, para recibir la ayuda y la gracia de Dios, primero tenemos que hacer lo que quiere Dios. Cuando Dios está con nosotros, las personas a nuestro alrededor lo pueden ver. Ellos pueden ver nuestra vida. Y con nuestra vida, otros pueden conocer a Dios. A través de nuestras vidas, otras personas pueden conocer a Dios. No se necesita una manera especial para predicar. Cuando Dios está con nosotros y nos ayuda, las situaciones y las personas cambian. En este mundo hay cosas que no podemos lograr por más que nos esforcemos con nuestras fuerzas. Por eso tenemos que confiar en Dios. Josafat confió en Dios, tuvo éxito en la reforma espiritual y su nación se fortaleció. Pero en ese momento, Josafat cometió un gran error. Eso está en el capítulo 18. Vamos a aprender segunda lección de Josafat a través de su error. Segundo de Crónicas 18. Capítulo 18. Segundo de Crónicas, capítulo 18. Versículo 1. Capítulo 18, versículo 1. Vamos a leer juntos. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab.
David también cometió un gran pecado cuando su reino ya estaba estable y fuerte. Incluso Abraham, después de llegar a Canaán, cometió el error de bajar a Egipto. Abraham y David también cometieron gran error. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12, la vamos a leer juntos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. A veces caemos después del éxito. Por eso hay que cuidarse cuando todo va bien. Es muy importante. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Josafat también cometió un gran error en este momento. Tenía, pues, Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. Contrajo parentesco con Acab. Josafat unió a su hijo con la hija de Acab. ¿Quién fue Acab? El rey Acab del norte de Israel fue el más malvado de todos. Entonces, ¿por qué hizo eso Josafat? No podemos entender. No podemos entender. ¿Por qué hizo eso Josafat? Una persona puede cambiar completamente dependiendo de con quién se relaciona. Josafat no tenía que juntarse con Acab. Él no tenía que juntarse con Acab. Acab fue el más malvado de todos. Acab le propuso a Josafat atacar a la monte Galaad. Le pidió que se unieran para ir a la guerra juntos. Segundo de Crónicas 18, versículo 3. Versículo 3, vamos a ver. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿Quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió: Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Acab quería ocupar Ramot de Galaad. Acab declaró la guerra para su propio beneficio. Y después Acab le dijo a Josafat. Y Josafat no pudo rechazar la respuesta de Acab. Contra parentesco con Acab. Y después Josafat dijo así: Yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. No podemos entender. En ese momento, lo que hizo Josafat no fue normal. No se puede entender. Él llamó al pueblo de Dios mi pueblo. Yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Llamo al pueblo de Dios mi pueblo. Por estar cerca de Acab, Josafat se volvió raro. Es muy importante. A través de esto debemos aprender una lección. Nosotros no debemos tener relaciones equivocadas con los gentiles. Ellos pueden terminar destruyendo nuestra fe. En ese momento, Josafat probablemente pensó así: tal vez quiso evitar una futura guerra con Israel del norte aliándose con Acab. Y quizá quería preparar el camino para una futura reunificación del reino de Israel.
en ciudad de Jor siempre fue atacado por las naciones poderosas que lo rodeaban. Por eso, quizás Josafat quería unirse a la ley Acab del norte para recibir apoyo militar. Políticamente, el plan de Josafat parecía inteligente, pero no era buen plan. Como ley, esta decisión pudo haber parecido razonable, pero delante de Dios fue una decisión muy equivocada. Dios valora más el proceso que el resultado. Es muy importante, hermanos. Dios valora más el proceso que el resultado. El resultado viene de Dios siempre. Para los cristianos, el resultado viene de Dios siempre. Según el mundo hay caminos y formas buenas, pero tenemos que decidir según la norma de Dios. Por eso siempre tenemos que preguntarle primero a Dios. Josafat se equivocó en ese momento porque no consultó a Dios. Por eso él se equivocó. Él cometió gran error. Josafat casi muere por esta situación. Pero aunque Josafat tomó una mala decisión, tenía un corazón correcto y una fe correcta. Al comenzar la guerra, Acab y Josafat eran muy distintos. Josafat le dijo lo siguiente a Acab. Versículo 4. Vamos a leer. Además, dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Josafat le propuso a Acab, antes de ir a la guerra, consultemos primero a Dios. Josafat le propuso a Acab, así. Antes de ir a la guerra, consultemos primero a Dios. Esto muestra la diferencia en la fe entre Josafat y Acab. Josafat quería conocer la voluntad de Dios, pero Acab no tenía ningún interés en la voluntad de Dios. Él solo escuchó lo que quería oír para conseguir lo que deseaba. Eso cambió por completo el futuro de Acab y Josafat. Nosotros también. A veces, lo que queremos hacer no es aprobado por la iglesia. En esos momentos, tenemos que orar y pensar otra vez. Es muy importante. En ese momento, tenemos que orar y pensar otra vez. Tenemos que decidir si seguiremos nuestros pensamientos o si obedecemos la palabra de Dios. Tenemos que decidir. Tenemos que pensar si seguiremos nuestros pensamientos o si obedecemos la palabra de Dios. Acab, en este momento, Acab llamó a 400 profetas y les preguntó si debía ir a la guerra. Versículo 5, vamos a leer. Entonces el rey de Israel le unió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Ellos, 400 profetas, ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en manos del rey. Acab se alegró cuando los falsos profetas le dijeron exactamente lo que quería oír. Pero Josafat sintió que algo no estaba bien. Josafat era un hombre que pensaba con profundidad. Por eso, Josafat preguntó si había otro profeta. Y acá finalmente llamó a Micaías. Micaías dijo algo totalmente diferente a los falsos profetas. Micaías le dijo al rey que si iba a la guerra,
moriría. Para escuchar esto, Acab se enojó mucho. Acab, muy enojado, lo mandó a la cárcel hasta volver de la guerra. Y ordenó que le dieran sufrimiento y castigo. Acab volvió. Acab no volvió. Acab murió en esa guerra. Versículo 25. Versículo 25, 26. Vamos a leer juntos. Entonces el rey de Israel dijo: tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidles: el rey ha dicho así: poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Hasta que yo vuelva en paz. Pero él no volvió y murió. Acab solo escuchaba lo que quería oír, pero Josafat se interesaba por la voluntad de Dios. Josafat podía escuchar reprensión también, pero Acab no quería escuchar reprensiones ni consejos. Nosotros también podemos terminar siendo como Acab. Acab no aceptó la palabra de Dios porque tenía cosas que quería hacer. No aceptó la palabra de Dios porque tenía cosas que quería hacer. Para hacer lo que Dios quiere, a veces nosotros tenemos que dejar algunas cosas para hacer lo que quiere Dios. 400 profetas falsos dijeron que tendría la victoria en esta guerra, pero era una mentira. Mentira. Satanás también. Satanás siempre nos dice mentira. Micaías dijo que moriría en esta guerra, por eso le aconsejó no ir a la guerra. Acab debió haberse arrepentido en ese momento. Pero al final, al no hacerlo, murió en esa guerra. Es muy importante. Nosotros tenemos que aprender a través de Acab. Pero Josafat sobrevivió gracias a la ayuda de Dios. Una relación equivocada sí o sí lleva a un resultado equivocado. Por eso nosotros tenemos que acercarnos a personas correctas que estén cerca de Dios. Esta es la lección del error de Josafat en 2 de Crónicas, capítulo 18. El capítulo 19 es un capítulo muy importante. ¿Por qué? En el capítulo 20, los ejércitos aliados de Moab, Amón y Siria atacaron a Judá. Pero en esa guerra, el reino de Judá obtuvo una gran victoria. En el capítulo 18, Josafat cometió un gran error. Pero Josafat logró una gran victoria contra los ejércitos de 4 naciones. Tenemos que aprender a través de los capítulos 19 y 20. Entonces, ¿cuál fue la razón de victoria? ¿Cuál fue la razón de la victoria? La respuesta está en el capítulo 19. Capítulo 19. Segundo de Crónicas 19, versículo 2. Y vamos a aprender una lección importante a través de los capítulos 19 y 20. El capítulo 19, versículo 2. Vamos a leer juntos. Y le salió
al encuentro evidente Jehová de Ananí. Y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda, y amas a los que aborrecen a Jehová, pues has salido de la presencia de Jehová, irá contra ti por esto. El profeta reprendió fuertemente a Josafat por su error y dijo que un gran castigo de Dios vendría sobre Josafat. Versículo 3, vamos a ver. Pero se han hallado en ti buenas cosas por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Pero se han hallado en ti buenas cosas por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. ¿A qué se refiere estos versículos? ¿A qué se refiere esta palabra? Significa que si Josafat se arrepiente, Dios le dará su gracia otra vez. Si Josafat se arrepiente, Dios le dará su gracia otra vez. Es muy importante. Vamos a pensar. ¿Qué es lo mejor de la fe de Josafat? ¿Qué es lo mejor de la fe de Josafat? Josafat se arrepintió fervientemente, verdaderamente. Cuando David pecó, el profeta Natán vino y lo reprendió. Entonces David se arrodilló inmediatamente, lloró delante de Dios y se arrepintió sinceramente en ese momento. David tenía una fe que temía a Dios. Por eso, Dios le dio gran gracia y una oportunidad otra vez. Normalmente hay dos razones por las que uno no quiere escuchar consejos ni reprensiones. La primera razón es el orgullo. Por eso no quiere escuchar consejos ni reprensiones. Por el orgullo. La segunda razón es el gran deseo de hacer lo que quiere. Cuando una persona es orgullosa, no quiere escuchar consejos ni reprensión. En vez de escuchar, se enoja con la persona que le da un consejo correcto. Ya vamos a buscar Proverbios capítulo 9. Proverbios 9. Proverbios capítulo 9, versículo 8. Capítulo 9, versículo 8. Vamos a leer juntos. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Por eso la Biblia dice que no reprendas al arrogante. Una persona orgullosa no cambia aunque la reprendes. Y cuando uno desea demasiado hacer algo, no escucha a los demás y busca razones y excusas para hacerlo. Al final, esas personas terminan lejos de Dios, siempre. Capítulo 12, versículo 15, Proverbios. Capítulo 12, versículo 15. Capítulo 12, versículo 15. Vamos a leer.
El camino del necio es derecho, es una opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. La persona humilde escucha consejos y reprensiones y se arrepiente. La Biblia dice que esa persona es sabia. La persona humilde pueden escuchar consejos y reprensiones y pueden arrepentirse. Pero la persona orgullosa no pueden escuchar consejos y reprensiones y no pueden arrepentirse. Saba era un hombre humilde, por eso hizo eso. Josafat aceptó la reprensión del profeta y se arrepintió inmediatamente. ¿Y por qué Josafat recibió de Dios una evaluación como David? La más importante fue que aceptó la reprensión del profeta. Es muy importante. Él aceptó la reprensión del profeta. Josafat fue humilde. Humildad es muy, muy importante para los cristianos. Muy importante. La humildad puede solucionar todos los problemas en nuestra vida. En serio. Por eso, los cristianos siempre tienen que aprender sobre la humildad. Josafat, aunque era rey, reconoció su error y se postró inmediatamente para arrepentirse. Porque Josafat fue humilde. Por eso podía hacer así. Por ejemplo, si en ese momento Josafat hubiera ignorado la reprensión del profeta, su vida habría terminado. Pero Josafat fue humilde. Por eso Dios le dio a Josafat el milagro del capítulo 20 de Segundo de Crónicas. Era una guerra que Judá no podía ganar por sí solo. 4 países se unieron para atacar a Judá. Por eso, Judá no podía ganar por sí solo. Pero la victoria en la guerra no dependía del poder militar. La victoria o la derrota en la guerra depende solo de Dios. Depende solo de Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 1. Versículo 1. Vamos a leer. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Versículo 3, vamos a leer. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Cuando 4 países unidos atacaron, Josafat tuvo miedo. En ese momento, Josafat tuvo miedo. ¿Por qué? Porque 4 países unidos atacaron. Y sentir miedo no es un pecado. Y nuestra emoción no es pecado. Pero nuestro pensamiento, nuestra palabra, nuestra acción son pecados. Nuestra emoción no es un pecado. Por eso sentir miedo no es un pecado. Pero lo importante es lo que hizo después. Josafat, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Versículo 3. Josafat
humilló su rostro para consultar a Jehová. Para consultar a Jehová, él humilló su rostro. ¿Qué se usaba? Primero se postró ante Dios y oró. Es muy importante. Luego proclamó ayuno para todo el pueblo. Y finalmente reunió a todos y oraron juntos fervientemente delante de Dios. A veces nosotros también tenemos miedo en medio de situaciones difíciles. Pero si en ese momento solo miramos el problema, no podemos ver a Dios. Si miramos el problema, no podemos ver a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer en una situación difícil? Nosotros, ¿qué debemos hacer en una situación difícil? Nosotros no debemos mirar solo la situación difícil, sino mirar a Dios, quien puede resolver el problema. Esa es la clave de la victoria. Esa es la fe. En una situación difícil, cualquiera puede sentir miedo, pero lo importante es que se mira después. Tenemos que elegir si vamos a mirar solo el problema o si vamos a mirar a Dios. Intentamos resolver los problemas a nuestra manera, pero la mayoría de las veces no podemos hacerlo. No podemos. No podemos resolver nuestros problemas. No podemos cambiar nuestra situación difícil. Pero Dios puede cambiar. Dios puede resolver. Por eso, los cristianos sí o sí tienen que confiar en Dios. Antes nosotros aprendimos creer y confiar son diferentes. Nosotros creemos en Dios, pero a veces no confiamos en Dios. Por eso a veces hacemos solo con nuestras fuerzas y nuestros pensamientos para resolver nuestros problemas. Pero no podemos solucionar nuestros problemas. Dios puede, Dios puede. Por eso nosotros tenemos que creer en Dios y confiar en Dios. Entonces, Dios puede solucionar todos nuestros problemas. Segundo de Crónicas 20, versículo 12. Versículo 12. 12, vamos a leer. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, a ti volvemos nuestros ojos. Porque nuestros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, a ti volvemos nuestros ojos. Josafat creía en el poder de Dios y confiaba en Él completamente. Creía en el poder de Dios y confiaba en Él completamente. Versículo 6. Versículo 6, vamos a leer. Y dijo Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza, poder, que no hay quien te resista? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Josafat sabía que nadie podía contra Dios. Josafat y la gente oraron mucho y Dios les respondió. Versículo 15. Versículo 15, vamos a leer. Y dijo, oíd Judá todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios.
porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dios les dijo que él mismo pelearía contra ellos. Y les dijo otra vez que no tengan miedo. Dios dijo, ¿qué dijo? No tengan miedo, no tengan miedo. A veces nosotros también podemos tener miedo en nuestra vida cristiana. Pero Dios nos dice, ¿qué nos dice? No tengan miedo. ¿Por qué? Versículo 17. Vamos a leer juntos. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estar quietos y ver la salvación de Jehová con vosotros. Oh Jehová y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid manera contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid manera contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Dios habló hacia todo el pueblo de Judá que ayunaba y oraba fervientemente en medio de temor. Versículo 18. Vamos a leer juntos. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Josafat se inclinó rostro a tierra. Josafat oró así porque creía mucho en la palabra de Dios. Josafat creía mucho y confiaba mucho en la palabra de Dios. Y todo el pueblo oró así juntos. Esa fue la clave de la victoria. Y nuestra vida cristiana también. Nuestra vida cristiana también. Para tener éxito en la vida cristiana, y primero, nosotros también y tenemos que hacer una reforma en la vida cristiana. Pues primero tenemos que quitar los ídolos en nuestra vida. Para quitar los ídolos, primero tenemos que decidir. Y a veces nosotros también podemos cometer los pecados y los errores, como David y Josafat. Pero lo más importante, después de cometer los pecados y los errores, sí o sí tenemos que arrepentirnos ante Dios fervientemente y sinceramente. Como entonces, después, Dios nos da una oportunidad otra vez y la gracia otra vez, como David y Josafat. Después tenemos que creer en Dios y confiar en la palabra de Dios. Josafat valoró y mucho la palabra de Dios. Los cristianos también tienen que valorar la palabra de Dios. Por eso, los cristianos siempre tienen que escuchar la palabra de Dios y tienen que leer la palabra de Dios todos los días, de día y de noche. Bueno, entonces, Dios va a ayudar mucho. Dios va a dar gran bendición. Y nosotros también vamos a vivir así como Josafat. ¿Sí o no? Gracias. Hasta acá hoy vamos a terminar con la oración. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por salvarnos.
Gracias por permitirnos estar juntos en el amor de Dios. Señor, muchas gracias por darnos las lecciones a través de la palabra. Señor, gracias. Señor, gracias siempre por guiarnos y enseñarnos a través de nuestra iglesia. Señor, gracias por darnos la preciosa iglesia. Señor, gracias por darnos los hermanos en nuestra iglesia. Nosotros queremos vivir por el Señor y por el Evangelio, pero somos débiles. Por favor, danos la sabiduría. Por favor, danos el poder de Dios. Por favor, ayúdanos para que podamos predicar muy fuertemente con la sabiduría del Señor y el poder de Dios. Señor, nosotros queremos seguir al Señor. Por favor, guíanos. Por favor, cuídanos y protégenos nuestro corazón, nuestra fe y nuestra salud. Señor, por favor, hasta para que podamos superar muchas dificultades, muchos sufrimientos con la fe. Señor, por favor, ayúdanos. Señor, hay muchas almas en Pontevedra Libertad, Merlo y Ituzaingó. Señor, por favor, ayúdanos para que podamos predicar a estas almas muy fuertemente con nuestras vidas. Señor, por favor, ayúdanos para que nuestra familia, parientes, vecinos y amigos puedan recibir la salvación por medio de nosotros y por medio de nuestra iglesia. Señor, por favor, ayúdanos. Señor, por favor, ayúdanos para que podamos conocer más la voluntad de Dios a través de la palabra de Dios. Señor, gracias por todos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.